¿Tienes un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tienes alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Este miércoles estaba prevista la llegada de los 11 diputados que conforman la delegación del Parlamento Europeo, cuya visita ha causado gran expectativa entre sectores políticos, sociales y empresariales para que logren un posible acuerdo con el gobierno de retomar el diálogo que ponga fin a la crisis sociopolítica de más de 9 meses en Nicaragua. Previo a su llegada, por toda la carretera norte se observó un fuerte despliegue de agentes antidisturbios de la Policía Nacional, apostados también en la entrada y salida del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino. Aunque este medio de comunicación no pudo captar la llegada de los eurodiputados, extraoficialmente conocimos que algunos ya están en el país. Cabe destacar que la misión estará del 23 al 26 de enero en Nicaragua, con el objetivo de evaluar la crisis política y social que atraviesa Nicaragua y apoyar un proceso de diálogo para restaurar el orden democrático en el país. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Vamos a estar conversando este tema en Debates y Soluciones sobre ese papel de los eurodiputados ante la crisis en nuestro país. Esta misión pues ya llegó a nuestro país. Bajo la misión está liderada por Ramón Jauregui Atondo. Él pues aseguraba que es parte de los de la misión y también del Partido Socialista Obrero Español. Es miembro del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. Este líder de la misión aseguraba también que es un debate parlamentario el pasado 29 de mayo, quien dio detalles de todo lo que estaba ocurriendo en la crisis en nuestro país. Hay uno de ellos también que ha sido parte de todo la guerrilla sandinista y ha hablado pues que quizás ellos pueden reunirse con diferentes sectores de la sociedad acá en nuestro país, sectores políticos, para tratar de llegar a un acuerdo e encaminar a ese tan necesario y esperado diálogo en nuestro país. Ya está nuestro invitado con nosotros, Aminta Ramírez. Muchísimas gracias, Odilía. A ustedes ahí en casa pendientes de este excelente segmento de entrevista que vamos a comenzar a desarrollar a partir de este momento. Bueno, está con nosotros el licenciado Edgar Parrales. Él es máster en Derecho Aduanero, máster en Derecho de Integración Regional, Europea y Centroamérica, experto en Derecho Constitucional, como comúnmente lo hemos presentado, y también ex embajador de Nicaragua ante la OEA para los años 80. Hoy nos acompaña y bueno, este jueves inicia esta intensa agenda y todo un cronómetro partiendo de ayer del arribo de los 11 eurodiputados. Ahora, bueno, esta agenda se extiende. En el transcurso de la entrevista vamos a estarle dando detalles del día a día de las horas concretas y cuáles son los encuentros, en qué consistirán cada una de las reuniones. Bien lo decía, estimado Odilí, la crisis sociopolítica es el objetivo principal de los eurodiputados. Bienvenido. ¿Cuál es el papel que jugarán? Buenos días, doctor. En primer lugar, quisiera, sentar el concepto de la importancia que la Unión Europea tiene para Nicaragua concretamente y para Centroamérica en general. La Unión Europea prácticamente viene a ser el tercer más importante socio de Centroamérica y de Nicaragua después de Estados Unidos y de la misma Centroamérica, ¿verdad? Tanto en el aspecto comercial como en el aspecto cultural, político, económico, etcétera. Los lazos que nos unen con Europa, digamos, son incontables, es decir, si bien están del otro lado del océano, físicamente, espiritual y culturalmente están aquí con nosotros. Es decir, nosotros somos también portadores de esa herencia cultural europea y que nos vincula con ellos por generaciones y por siglos, definitivamente. O sea, no son un extraño. Podríamos decir, son los nuestros del otro lado del océano, ¿verdad? Resulta que ellos están preocupados por la situación de Nicaragua, han estado al corriente de todo lo que ha venido sucediendo en estos últimos 9 meses, han visto las noticias, han visto los videos, han recibido todo tipo de información de los organismos especializados internacionales, y vienen personalmente a constatar de manera personal, física, in situ, como se dice, lo que está pasando en Nicaragua. Para eso vienen a reunirse con todos los sectores, pues prácticamente, porque si van a conocer de la situación del país, van a buscar tener, digamos, contacto con un abanico
de sectores para formarse una idea global. ¿Qué pasa ahora con la participación de la Unión Europea debido al discurso del socialismo que siempre recae hacia Estados Unidos? Ahora hay mayor ímpetu, por decirlo así, en la Unión Europea. Bueno, lo interesante de este asunto, fíjate, en primer lugar quiero hablar de los antecedentes de esta visita. Había sido programada para noviembre pasado y fue cancelada por el gobierno. Solicitó que se pospusiera para enero de este año. Cuando ya venía la fecha para que se diera a cabo, el gobierno vuelve a pedir que se posponga, esta vez alegando de que algunos miembros de la comisión o de la delegación y algunos miembros del Parlamento Europeo habían tenido expresiones ofensivas y denigrantes contra el gobierno. La reacción definitivamente de ellos fue fuerte. El presidente del Parlamento Europeo, el señor Antonio Tajani, y el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores español, el señor Josep Borrell, se pronunciaron de manera fuerte, diciendo que ya ellos están plenamente conscientes de la situación de Nicaragua, que no podían seguir teniendo, digamos, condescendencia. Y habló de consecuencias también. Hablaron de consecuencias y de sanciones, ¿verdad? Severas, ¿verdad? Parece que eso hizo cambiar al gobierno y tomó la decisión de invitarlos a que vinieran. A mí me ayudó una buena impresión la actitud del gobierno. Entonces yo dije, hombre, para mí, vaya por fin una decisión sensata del gobierno después de 9 meses de insensateces en que ha venido incurriendo. Insensateces, conductas y decisiones delictivas y criminales para con la población. Hombre, pensé, espero que esta sea la primera de una cadena de decisiones sensatas del gobierno para en adelante, que no sea ni la única ni la última, ¿verdad? Y ahí no habían pasado 24 horas cuando ya el gobierno vuelve a tomar otra decisión insensata, esta vez con ese comunicado de la policía, en el cual están, digamos, negándole la realización de la marcha a la empresa privada, acusándolos de golpistas, acusándolos de delincuentes y cosas, y culpándolos de todo lo que precisamente el gobierno ha hecho, ¿ya? Es decir, otra vez volvemos a lo mismo, digo, no, seguimos patinando, ¿verdad? El país lo estamos viendo hoy prácticamente como una especie, digamos, de retén policial, de estado de policial por donde quiera, en los puntos neurálgicos y en vías principales de Managua y en las principales ciudades del país están acantonados los policías por todos lados. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuándo estos señores van a terminar de entender que las cosas no son así ni se resuelven de esa manera? Bueno, están aquí los eurodiputados. ¿Cuál es la agenda? ¿Qué es lo que se espera? Apenas son un par de días, los horarios son escasos. Tienen una agenda intensísima. Sí. Se van a reunir, según la agenda, con el gobierno, se van a reunir con la juventud sandinista, con UNEN, la Unión de Estudiantes Universitarios Nicaragüenses, que es gobernista. Se van a reunir con la Iglesia Católica, con empresarios, con representantes de la sociedad civil, de los campesinos, de los estudiantes, de los obreros, es decir, tratando de abarcar una gama completa de los sectores de la sociedad. Los embajadores europeos que están acreditados en Nicaragua, nuestro canciller. Inclusive con el cuerpo diplomático se van a reunir también, ¿verdad? Sí. Y con el canciller de Nicaragua, pues también obviamente. Incluso van a ir al Parlamento, van a ir a la Asamblea, a tener reuniones con la Asamblea nicaragüense también. Van a llegar, según tenemos entendido, a la prisión La Esperanza de Tipitapa. ¿Cree usted que ellos puedan tener acceso? Espero que sí, que les den el acceso y que les permitan un contacto independiente, amplio y digamos, con toda libertad con las prisioneras que están ahí detenidas. Escuché que también entre ellos señalaban a esta niña de León, que es hija de un señor belga y de una Amaya Coppens, que parece que tienen un interés especial en ella, por cuanto que es también ciudadana europea. Claro. ¿Siente un balance para evitar que el gobierno pueda decir que hay una inclinación? ¿Hay balance en todas las visitas, en todas las reuniones? Me parece que sí, que hay balance, ¿verdad? Y la misma delegación que viene también es balanceada. Está integrada por socialistas, por conservadores, por liberales y por sectores independientes de la gama de miembros que forman parte del Parlamento Europeo. Y llama la atención que Javier Nar, que es el guerrillero del que tanto se habla, que fue parte de la guerrilla en los años 70 contra Somoza, él está dentro de esa misión. Es miembro
¿Qué va a implicar la participación de NART en esta misión, 1? Y 2, ¿qué implicaciones tendrá también desde el punto de vista de esa reactivación o la realización de un nuevo diálogo, que es lo que se busca también en nuestro país? Porque ya la misión viene a reinvestigar, podría decirse, o a buscar nuevos datos de lo que ha hecho CIDH y de lo que ha hecho el MECENI. Entonces, ¿qué implicancia va a tener? Fíjate que es interesante la participación de este eurodiputado Nart, porque él no es una persona, digamos, que ha estado ajena a Nicaragua. Estuvo en el corazón de la lucha de Nicaragua por la liberación de Nicaragua. Luchó al par de los nicaragüenses, hombro a hombro, con las armas inclusive en el Frente Sur. Expresaba que hasta herido resultó, y fue herido también en combate. Luchó con esa solidaridad de tanta gente que vino a acompañar a los nicaragüenses para la liberación de la dictadura somocista. Y a 40 años de distancia él se siente como defraudado, que ve que a esa dictadura le sucede otra dictadura de signo ideológico diferente, pero dictadura siempre, ¿verdad?, que está, digamos, oprimiendo las libertades del pueblo, la democracia, la libertad, la justicia, todos los derechos. Entonces, nadie, digamos, mejor que él, como un testigo viviente de esa situación, que venga en esta delegación, que venga a enterarse de cómo está todo, que venga a intercambiar con todos los sectores, e inclusive, a mi juicio, con cierto derecho a reclamo, ¿verdad? ¿Por qué, doctor? Porque vino a exponer su vida por Nicaragua, vino a luchar por los nicaragüenses y ahora se encuentra con que estamos atollados en la misma situación. Él puede venir a decir, bueno, señores, ¿y qué pasó? ¿Verdad? Ustedes recibieron ayuda de tanta gente de todas partes del mundo, yo vine a exponer mi pellejo aquí por ustedes y volvemos a lo mismo. Yo creo que tiene cierto derecho de hacer ¿Será reclamo, posible que haya nuevos indicios o nuevas algo que cale dentro del informe que ya había dejado la CIDH y el MECENI, algo nuevo en relación a la violación de los derechos humanos, que es lo que más se investiga, las personas que están presas políticas, por ejemplo, un factor que puede calar mucho es cuando salgan a la calle, se están viendo asediados y por tanto policía por todos lados, ¿verdad? La primera noticia con la que se encontraron fue la cancelación. Llegan a cualquier rotonda llena de policía. Entran por cualquier vía principal, todita cubierta de policía. Hacen cualquier cosa, entonces uno dice, bueno, ¿aquí qué pasa, verdad? Puedo bosticar, puedo hablar, puedo decir algo, porque si tanto policía y con armas de guerra y en esa forma tan amenazante, pues es como para decir, bueno, señores, todo lo que hemos leído de los informes, de los organismos internacionales, aquí está al descubierto, aquí está patente, ¿verdad? Y aquí solo falta que nos agredan, pues. ¿verdad? Claro, hay que mencionar algo muy importante porque no lo podemos dejar por fuera. El Parlamento Europeo lo ha expresado, aunque está de visita en nuestro país y se van a constatar por ellos mismos de lo que realmente pasa en Nicaragua. Es muy importante mencionar a través de los diferentes videos que se han hecho virales por discursos en el Parlamento. En el Congreso Español, por ejemplo, Carlos Casado del Partido Popular expresaba en un mensaje contundente que la Unión Europea se está aperturando, abriendo a las nuevas democracias para que caigan de una vez por todas las dictaduras. ¿Cuál es la percepción oficial realmente de ellos? Pues la percepción de ellos definitivamente es que aquí hay una dictadura y que están oprimiendo al pueblo. Vienen definitivamente como a terminar de constatar, como a terminar de asegurarse si es así o no es así. Lo van a percibir a través de la experiencia que tengan, regresarán al Parlamento Europeo, pasarán su informe y definitivamente yo creo que es más que nada una constatación de lo que ya ellos han visto, han oído, saben por tantas diversas fuentes de información y conocimiento que se tiene, y van a tener que tomar las decisiones que convengan, pues. Y lo hacen de la mano no solamente con Nicaragua, quería agregar eso, sino también con Venezuela, con Cuba, de manera uniforme. Exactamente, exactamente. Y para nosotros no podemos desestimar la importancia de esta visita y la importancia de lo que representa la Unión Europea para nosotros. Solamente para este año está previsto, no sé si vaya a realizarse, un aporte económico de 776 millones de dólares, tanto de la Unión Europea como cuerpo, como de diversos países, entre ellos España, Holanda, el Ducado de Luxemburgo. Ante la crisis que está en nuestro país, esa parte de los aportes todavía no ha sido pendiente. Está todavía pendiente. ¿Qué podría pasar de esta visita? Llegan allá y digan, señores, detengan esa ayuda,
detengan esa ayuda porque no vamos a poder estar financiando dictaduras que oprimen al pueblo, ¿verdad? Y son 776 millones, ¿ya? Eso en el aspecto económico, pues. En aspecto político, ¿en qué puede redundar? Que haya países europeos que rompan relaciones con Nicaragua, que la misma Unión Europea corte relaciones con Nicaragua. Y eso tiene repercusiones de todo tipo, diplomáticas, políticas, económicas, culturales, etcétera. ¿Ya? Más allá de la crisis humanitaria, sociopolítica, ¿qué tanta importancia tiene para los eurodiputados, en este caso, la profunda crisis también institucional? Bueno, la Unión Europea está fundada sobre dos principios fundamentales: democracia y derechos humanos. Ellos promueven en el mundo de sus contactos, estos valores, porque son los valores en los que ellos fundamentan su unión. Sí. Inclusive, fíjense, Turquía, que es un país europeo y a la vez asiático, porque está en la frontera de los dos continentes, Turquía forma parte de la NATO, de la Alianza Militar Europea, pero no la dejan entrar en la Unión Europea. ¿Por qué no la dejan entrar? Por las violaciones a los derechos humanos sistemáticos que se dan en Turquía. No la dejan entrar. Y es un país importantísimo, con 70 millones de habitantes, ¿verdad? Clave, estratégico, en la posición en que está entre Europa, Medio Oriente y Europa y Asia. No lo dejan entrar. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros financiamos para promover los valores en los que nosotros creemos. Creemos en la democracia representativa, creemos en la vigencia de los derechos humanos y no vamos a estar financiando a países que precisamente están violando ambos derechos, ambos valores, que están violando la democracia y que están violando los derechos humanos. Y son financiamientos importantes. Importantes. Y digo, ahora son 776 millones. Para Nicaragua. Pero sí, antes eran más. Lo que pasa es que como la represión viene desde antes, ellos han venido acortando las ayudas que dan para distintos efectos, para salud, para educación, para infraestructura, para gobierno, para muchas cosas, ¿verdad? Sí. Y han venido bajando los montos. ¿Por qué? Porque han estado constatando el comportamiento del gobierno. ¿Qué combinación también, o cómo se puede entender? También este miércoles el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, recibió a altos funcionarios también del Departamento de Estado de Estados Unidos y la llegada también de la misión de los eurodiputados. ¿Tendrá alguna Bueno, no sé si sea una coincidencia en el tiempo o si sea también una coincidencia estratégica. En realidad pues no lo sé, pero tiene su importancia, porque los dos funcionarios que vinieron de Estados Unidos son de altísimo nivel, ¿verdad? Y expertos, digamos, en temas de atención a comportamientos de grupos paramilitares, concretamente. Recordemos que está pendiente de parte del gobierno norteamericano presentar la ampliación de la lista de los que van a sancionar con la ley Magnitsky, ¿verdad? Sí, eso continúa. Entonces yo me imagino que ellos deben de tener su lista elaborada y que antes de hacerla pública quieren constatar de verdad, a fondo, si los que están en la lista son o no son, o si faltan algunos. Entonces me imagino que estos señores vendrán a eso, a un trabajo de constatación, de investigación, para definitivamente llegar a su gobierno y decir, estos son los que verdaderamente caben en la lista y estos no caben, ¿ya? Me imagino que algo así. Será valorar hasta qué punto se les va a permitir el acceso a algunas instituciones y a algunos lugares para recabar esta información o confirmar. Además que ellos tienen información de distintas fuentes, pues, es decir, el trabajo lo hacen ordinariamente, lo hacen día a día y van, digamos, elaborando y estructurando sus informes. La Iglesia Católica es un pilar fundamental en estos momentos, pues representó en la primera instancia de diálogo la parte de mediación. Se está por confirmarse todavía si se puedan reunir con miembros de la Conferencia Episcopal, por supuesto con Leopoldo Brenes. ¿Cuál sería, yo creo qué sería lo más importante en esta reunión también? Yo creo que sí, lo que pasa es que veo que hay una especie, digamos, de choque de agendas, porque por ejemplo, en Panamá el Papa tiene una reunión prevista con los obispos centroamericanos y creo que es para hoy o mañana. Habría que ver para cuándo está establecida la entrevista con los obispos de acá, porque no pueden estar al mismo tiempo aquí que en Panamá, ¿verdad? Y tendrán que priorizar igual el cardenal está ahí, claro, lo que es de su importancia. Entonces, sí, yo creo que va a ser la reunión se va a dar. No sé si tal vez sea con el cardenal mismo o solo, o con los otros obispos, o con los obispos sin la presencia del cardenal,
porque puede ser que él esté en Panamá, ¿verdad? Claro. En ese momento. Pero que la reunión se va a dar, sí se va a dar, definitivamente. Y nuevamente enfatizar a los amigos televidentes que hay un balance, hay un equilibrio en la visita que están haciendo estos 11 eurodiputados, tanto con partidos políticos, miembros de la sociedad civil, la CEN posiblemente, muchos otros sectores que representan a la población nicaragüense, así como por su parte con dirigentes de la UNED, lo mencionaba también el licenciado Parrales, y grupos de pymes, líderes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, inclusive se estarán reuniendo con un órgano muy importante como es la justicia, que debe ser la conciencia de una nación. Estamos hablando de la fiscal general de Nicaragua, Ana Julia Guido. Exacto, exactamente, sí. Es decir, la gama de entrevistas y visitas que van a tener es amplísima, es un abanico amplio, diría yo, equilibrado, balanceado, ¿ya? Entonces van a escuchar a todo el mundo, me imagino que también van a hacer preguntas y cuestionamientos, claro, ¿ya? Porque definitivamente, fíjense, en cualquier país del mundo donde existe una fiscalía, yo siempre he dicho que las contralorías y las fiscalías deben de estar por encima del bien y del mal. Es decir, en este sentido, que deben ser totalmente autónomas. Cuando dejan de ser autónomas, su razón de ser prácticamente desaparece. No pueden ser manipuladas. No pueden ser manipuladas. Lamentablemente tenemos en la fiscalía, y yo lo lamento por la señora, a una señora que era comisionada de la policía, acostumbrada como policía a obedecer, ¿verdad? Sin discrecionalidad. La ponen de fiscal general de la nación. Desde que la pusieron yo digo, esto va mal, ¿verdad? Desde cuando la pusieron, y en efecto, la labor que ha tenido la fiscalía ha sido prácticamente una labor parcializada a favor de los intereses del gobierno y en contra de lo contrario, ¿verdad? Y así lo hemos estado viendo no solamente en estos 8 meses, en estos 9 meses, desde antes lo hemos estado viendo, como la fiscalía no ha cumplido a cabalidad su trabajo. Y ahora no solo no lo ha cumplido, sino que lo está haciendo peor, porque la fiscalía se está prestando a toda esta manipulación de acusaciones falsas, de acusaciones inconstitucionales que han estado haciendo a toda la gente que tienen aprisionada con motivos, dicen ellos, de terrorismo, ¿verdad? Y otros delitos que les imputan, y no son más que ciudadanos que han estado protestando, reclamando por sus derechos humanos y los derechos humanos de todos. Esa es la realidad. Claro que sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, como cualquier ciudadano se pueda preguntar, cuando hay ciertos artículos y ciertos incisos de la ley que pueden ser utilizados o sacados de contexto? Por ejemplo, poniendo el caso de la OEA, donde habla uno de los artículos de la no injerencia de los países en asuntos internos de cualquiera de los países miembros de la OEA. Sin embargo, la mayoría de los países que pertenecen a este órgano internacional coinciden en otros artículos que hablan de la no violación a los derechos humanos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay esta contrariedad? Bueno, mira, el tema de los derechos humanos ya prácticamente trasciende la normativa interna de cualquier país. Ya la materia de los derechos humanos es materia de derecho internacional, de derecho humanitario, ¿ya? De manera que ya prácticamente la confrontación entre el concepto de soberanía con el concepto de vigencia y respeto de los derechos humanos, ya esa confrontación ya no tiene sentido. Los derechos humanos son valor máximo y supremo de la sociedad humana. Y donde quiera que los derechos humanos se estén violando, se estén menoscabando, la sociedad internacional, a través de los organismos internacionales, tiene el absoluto derecho de intervenir, ¿ya? De hecho, cuando nosotros suscribimos los documentos de las organizaciones internacionales, ¿qué es lo que estamos haciendo? No estamos, como se ha dicho en algún momento, perdiendo soberanía, no, estamos compartiendo soberanía. Es decir, nos estamos llevando a una dimensión de una soberanía universal. Ya no solo la soberanía interna del país, sino la soberanía de la humanidad. Porque así como compartimos en los organismos políticos, también compartimos en los organismos de salud, compartimos en los organismos internacionales de educación, compartimos en los organismos internacionales de alimentación. Y nos vamos a decir que si aquí hay, por ejemplo, una hambruna, que no venga el PMA porque es intervención Injerencia. o injerencia. No, muy agradecidos recibimos que nos venga el arroz, el maíz, los frijoles,
cuando aquí faltan y los necesitamos y viene de estos organismos internacionales, ¿ya? Sí. Lo mismo podemos decir de cualquiera de los otros organismos. Es decir, compartimos soberanía universal de la humanidad y sobre todo en el campo de los derechos humanos. Excelente, doctor. Vamos a hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos conversando en relación a ese papel que jugarán los eurodiputados ya en nuestro país. Pausa y volvemos. Nosotros continuamos acá en Debates y Soluciones abordando el tema sobre ese papel que realizarán en nuestro país los eurodiputados. Van a visitar diferentes sectores, se van a reunir con diferentes sectores. Ya estamos con el doctor Edgar Parrales para abordar este tema. Y en continuidad a esto, doctor, quisiéramos hablar un poquito ese papel que van a hacer los eurodiputados en nuestro país, pero ya se han hecho otros informes y recalco de nuevo el informe que presentó el MECENI, la CIDH. Sin embargo, Nicaragua pues ha dicho que no reconoce estos informes por sentir que hay casos o hechos que no están siendo neutros o ha dicho también que no están apegados a la verdad de estos informes. ¿Ante quién van a presentar esta vez los eurodiputados este informe y qué connotación van a tener a nivel internacional? Y hay que mencionar algo importante y quiero agregar por ahí, Odilí, que hay que recordar que en Nicaragua está un jefe de la delegación de la Unión Europea en nuestro país, hablamos de Kenneth Bell, y hay embajadores de países europeos acreditados que han estado aquí y que han visto y que han observado lo que está ocurriendo en el país. Y esa es una de las primeras reuniones que tienen el día de hoy. ¿Qué connotación va a tener? Mira, en primer lugar, respecto pues a esa sensación o percepción de que tal vez los informes de los organismos especializados de la ONU o de la ONU no han tenido impacto, sí han tenido su impacto. Lo que pasa es que el gobierno, porque tratando de justificarse, va a todas luces siempre a buscar cómo tratar de menguar, disimular, menoscabar la importancia de esos informes, eso evidentemente. Y en la hay algunos países, digamos, que son muy sensitivos respecto al concepto tradicional de la soberanía, y por eso no es que se opongan, sino simplemente se abstienen, ¿verdad? Okay. Pero con la contundencia y evidencia de todos estos informes que ha habido, inclusive con las declaraciones del ex magistrado Solís, ¿verdad?, tan contundentes, yo creo que viniendo de dónde vienen esas declaraciones, yo creo que definitivamente algunos de los países que han estado votando abstención van a dejar de votar así y van a votar en forma positiva con relación a la aceptación de esos informes y de la implicancia e impacto que tienen. Por lo que toca al Parlamento Europeo, ellos van de regreso a Europa, van al Parlamento, hacen su exposición de su visita, van a establecer un termómetro de lo que aquí vieron. Eso va a ser definitivamente definitorio para los países miembros de la Unión Europea, que son 28 países, ¿verdad?, para que tomen las medidas correspondientes con relación a su relación con Nicaragua. Es decir, medidas de carácter económico, medidas de carácter político, medidas de carácter diplomático, ¿verdad?, que se va a sumar, en todo caso, a las medidas que están pendientes de parte del Congreso norteamericano, del Ejecutivo norteamericano, de la ONU y de la OEA. Es decir, el panorama para el gobierno no es nada, digamos, alentador. Eso es lo que le quería yo preguntar, porque el 26 de enero a la 1 de la tarde ellos van a tener una conferencia de prensa acá en nuestro país para brindar un comunicado. Es entonces, solo para que nos aclarara, en esta conferencia de prensa donde darán una especie de resumen o informe final, o hasta su regreso al Parlamento, como lo acaba de mencionar. Bueno, en realidad yo supongo que en ese resumen que van a hacer señalamientos también. No es simplemente decir nos reunimos con fulano, con mengano, con sultaneo y peranceo, no. Nos reunimos, vimos esto, constatamos tal cosa y declaramos que aquí hay esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Aquí lo único que faltaría es, como le hicieron al MECENI, como le hicieron al GIEI, que les digan antes de que presenten el informe, señores, ya tienen que irse, ¿verdad? Y vayan a dar el informe a su Unión Europea, pero aquí no lo dan, sobre eso falta. ¿Y qué connotación va a tener ese informe que presenten los eurodiputados? Y también qué impacto en la economía de nuestro país podría tener. Con decirte el impacto que tiene, yo diría de dos contenidos. Por un lado, el impacto, digamos, de que vamos a perder esos 776 millones de dólares, ¿verdad?, para la economía nicaragüense, y el impacto de otro tipo de ayudas y intercambios que pueden darse en el futuro. Recordemos que tenemos una
un convenio de asociación comercial, de cooperación y ayuda entre la Unión Europea y Nicaragua, que nos permite, por ejemplo, enormes ventajas para la importación de nuestros productos sin aranceles o con aranceles bajos a plazos diferidos en Unión Europea. ¿Qué tal si nos digan dos cosas? Una, te quito la dispensa de aranceles, vas a pagar los aranceles. O que nos digan, no, ya no te compro tus artículos, ¿verdad? Es lo que estaba diciendo al principio. La Unión Europea representa el tercer socio más importante de Nicaragua, después de Estados Unidos y de Centroamérica, ¿ya? Sí. Es decir, si perdemos, digamos, el intercambio comercial con los Estados Unidos, si perdemos el intercambio comercial con Centroamérica, si perdemos el intercambio comercial con Europa, ¿qué nos queda? Nos queda poco, muy poco. Doctor, para la guerra de los 80 ya se tenía intercambio comercial con Europa. Había un intercambio comercial, pero no en la medida en que ha habido. Es decir, el masivo intercambio comercial con Europa surge a partir precisamente de la victoria de la Revolución Sandinista. Okay. A partir de entonces vino todo ese chorro, ese volumen de ayuda y cooperación con Nicaragua. Desde un principio, desde su origen, ellos han estado a favor de las libertades democráticas de las naciones. Claro, ellos, como todo el mundo, pensaron que la revolución pues traía lo que se pedía, ¿verdad? Democracia, justicia, libertad. Y la decepción ha ido creciendo de parte de todos los sectores, tanto internos como externos. La decepción de ver cómo hemos vuelto a lo mismo y a veces con ciertas matices y ciertas intensidades mayores de las que había con la dictadura somocista. Perfecto. De no favorecer este informe final de la Unión Europea al gobierno de Daniel Ortega, usted lo mencionaba, se verían entonces afectada la cooperación internacional, el comercio internacional, las relaciones diplomáticas, por ende. Pero, ¿qué pasaría si el gobierno de Nicaragua, a través de su representación, por ejemplo, en la OEA con el canciller Denis Moncada, y en general el gobierno ha rechazado categóricamente cualquier discurso que venga de la Organización de Estados Americanos o del gobierno de Estados Unidos? Si este discurso ahora de la Unión Europea favorece o no al gobierno del presidente Ortega, ¿cuáles serían entonces las repercusiones? Bueno, no creo que lo favorezca, porque de hecho ya ellos tienen, digamos, una constatación de todo lo que ha pasado aquí. ¿Y rechazaría el gobierno estas declaraciones? No, supongo que las va a rechazar, pues, como ha rechazado todo. Se ha llamado golpistas a los mismos obispos, que podemos esperar, ¿verdad? Ya podemos esperar cualquier cosa. Es decir, hasta el último gato que existe en el país le va a llamar golpista, porque es decir, ya ellos han perdido la escala de los valores, ya no respetan nada. Ayer estaba escuchando ahí en la televisión ahora de un sacerdote al que manda por la calle a gente que le dice golpista, no sé cuánto, ¿verdad? Pero yo digo una cosa, todo el mundo tiene derecho de formar parte de partidos políticos, pero al mismo tiempo todo el mundo por sus valores forma parte de alguna organización de carácter religioso o espiritual, sea evangélica, sea católica, musulmana, judía, lo que sea, ¿verdad? Pero la gente, digamos, fundamenta su vida en valores, y eso lo tenemos todos, pues, los valores del amor, el valor de la vida, el valor de la integridad, el valor de la solidaridad, etcétera, etcétera. Pero cuando somos miembros de organizaciones partidarias y somos miembros de organizaciones religiosas, en las cuales están fundamentados los más profundos valores del ser humano, es decir, y cuando vemos en nuestra participación partidaria en un grupo político determinado que ese grupo está fallando, uno tiene que llamarse a reflexión y decir, bueno, yo puedo estar de acuerdo con este partido, pero si este partido está violando valores fundamentales de la vida y del ser humano, yo tengo que hacer mi elección. Yo no puedo estar, por seguirme identificando con ese partido, estar violando mis valores fundamentales como ser humano. No, hay una contradicción y hay una desvalorización de las personas que actúan de esa manera, ¿ya? Entonces no puedo estar sacrificando los valores supremos por valores relativos, ¿verdad? Porque los valores supremos son fundamentales. Sí. Y hay gente que desgraciadamente hace eso, por estar apegada, digamos, a valores relativos, como es la formación de un partido político. ¿Qué diferencia habrá en el tipo de informe y la recopilación de información para ese informe de los eurodiputados con la que realizaban ya otros organismos internacionales de derechos humanos? ¿Qué diferencia va a haber en esa recopilación? Bueno, yo creo que diferencia esencial o sustancial no habrá. Podrá haber diferencia de matices de carácter, digamos, menor, pero no fundamental.
¿Por qué? Porque en lo fundamental todos coinciden. Aquí se han violado los derechos humanos, aquí se ha violado la democracia, aquí se ha violado la libertad de los seres humanos, aquí se ha violado la justicia y se sigue violando. Entonces, en eso coincidirán todos, definitivamente. Entonces, a raíz de eso van a empezar a continuar investigaciones, siempre en esto. Siempre en esto, claro. Y en la insistencia de que se retomen los valores, de que se respeten los valores, de que se vuelva a lo que definitivamente tenemos en nuestra Constitución. A mí me da como una mezcla de risa y a la vez de sensación y de ironía cuando la gente del gobierno, desde el presidente de la República, cogen la Constitución, dice, hay que respetar la Constitución y estos golpistas están irrespetando la Constitución. Pero si estamos viendo que todas las esferas del Estado, desde los más ínfimos miembros de las estructuras gubernativas hasta los más altos, están violando la Constitución todos los días, ¿ya? No es una vez, es múltiples veces diario. ¿Cómo pueden, con qué cara, con qué desfachatez vienen a estar reclamando el respeto a la Constitución? ¿Ya? Claro. Si son los que la están violando todos los días, definitivamente. Sí. En eso no hay vuelta de hoja. Hay una zozobra que tiene el pueblo nicaragüense y nosotros como medio de comunicación pues canalizamos cada una de las inquietudes, las necesidades que tiene la gente. Al haber un informe final, lo mencionaba hace un momento, ahora de la Unión Europea, luego de esta visita de estos 11 eurodiputados, un resumen de todo lo que ellos logren recabar en su visita a través de los diferentes encuentros, de las distintas reuniones con todos los sectores claves de nuestro país. De haber ese informe, lo mencionaba, a favor o en contra del gobierno de Daniel Ortega, si fuese en contra, ¿qué reacciones vamos a esperar del gobierno de Nicaragua? Usted lo mencionaba, obviamente lo rechazaría categóricamente como lo ha venido haciendo. ¿Qué pasaría con Nicaragua? ¿Qué le queda a un país? Y quiero poner de ejemplo a Venezuela, porque están los tres de la mano. Y para los europeos, para los estadounidenses, es el mismo guión. Es lo que han expresado a través de los distintos discursos y diferentes congresos. ¿Qué le puede esperar a un país, por ejemplo, en Nicaragua, que pudiese seguir los mismos pasos, donde Venezuela es el espejo a través del cual se refleja Nicaragua, donde Venezuela pues está siendo acusado por la Unión Europea de tener una dictadura donde no se reconoce legítimamente al gobierno de Nicolás Maduro, en donde recientemente Nicolás Maduro rompe las relaciones diplomáticas con Estados Unidos? Habían renunciado a ser parte del organismo de Estados Americanos, pero él decía en una entrevista que dependerían de países emergentes, de países que quizás no son tan conocidos o que no pertenecen a distintos organismos. ¿Qué le puede esperar a un país? ¿Estos son los pasos que le espera a Nicaragua seguir? Bueno, mira, yo siempre he sostenido y he expresado que la clave de la solución de toda esta situación la tiene el gobierno, la tiene Daniel Ortega y Rosario Murillo en las manos, ¿verdad? Y ellos tienen dos opciones que son diametralmente opuestas. O insisten en la conducta que están llevando, lo cual nos va a ir llevando más y más y más, ¿verdad?, al caos total, o tienen una actitud de apertura que puede significar, digamos, levantar al país de la postración en que está y llevarlo pues definitivamente a la vigencia y al ejercicio de todo aquello a lo que aspiramos, de todo lo que en lo que creemos y de todo aquello que nosotros estamos, digamos, o por lo cual estamos en la vida trabajando y luchando. Si optan por seguir en su cerrazón, en su dureza, bueno, ellos mismos se están llevando al precipicio, ellos mismos, pero están llevando también al precipicio al país, ¿verdad? Y de hecho este informe puede ser una sumatoria a todos los otros informes que están provocando que Nicaragua cada vez se vaya ahogando en su propia saliva, ¿verdad?, en su propio respiro. ¿Por qué? Porque, digamos, se va perdiendo cooperación, se va perdiendo apoyo, se va perdiendo asistencia, se va perdiendo todo. Y ellos mismos aquí, como podemos ver, no pueden evitar que ellos mismos van cerrándose su cerco. Están despidiendo gente del Estado. ¿Por qué? Porque no tienen con qué pagarle. Están clausurando programas, están clausurando proyectos. ¿Por qué? Porque no tienen con qué financiarlos, ¿ya? Entonces va a llegar un momento en que a lo sumo no tendrá tal vez ni para comer, ¿ya? Pero también el pueblo va a estar con hambre, con necesidades, con situaciones, digamos, adversas. Entonces están causando esta situación, este desastre. Entonces,
es cuestión de que ellos decidan, ¿ya? ¿Cuál es el as bajo la manga? ¿Contar con los pocos amigos que quedarían? Los pocos amigos de América Latina que respaldan, por ejemplo, al gobierno de Nicaragua o Rusia. Vemos un fuerte apoyo hacia Venezuela porque tienen una deuda de más de 17.000 millones de dólares. Le deben muchísimo a Rusia. ¿Será un fuerte apoyo eso para Nicaragua? Sí. Bueno, mira, Nicaragua no es Venezuela. No tenemos el petróleo que produce 2 millones de barriles diarios de petróleo, ¿ya? No producimos ni un barril. Nicaragua es un país sumamente dependiente. El 30% del presupuesto nacional año con año ha sido financiado con ayuda externa, ya sea de los bancos, del sistema financiero internacional, ya sea con donaciones de los países amigos. ¿Cuáles han sido esos países amigos? Los que ahora están cuestionando al gobierno por su actitud, por su comportamiento. ¿Cuáles son esos entes financieros? Los que no nos van a dar dinero. BID, Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera, etcétera, Unión Europea, ¿verdad? No nos van a dar dinero, entonces se nos sofoca la situación, ¿ya? Es decir, cada día más esto se va poniendo más oscuro, más tétrico, más difícil. No queda otra. Bueno, ¿qué es lo que les ofrece? ¿Qué es lo que les proponen? Les proponen 3 cosas concretamente. Adelanto de elecciones. Porque se ha visto que una gran mayoría de la población está manifestando su descontento. Entonces, muy bien, vamos entonces a calibrar cuál es la verdadera voluntad del pueblo. Adelanto de elecciones. Segundo, un diálogo para definitivamente establecer las nuevas reglas del juego. Y tercero, dejar de reprimir al pueblo, dejarlo que se manifieste públicamente, dejarlo que se exprese, que la libertad es uno de los valores esenciales del ser humano. El ser humano sin libertad es como que no existiera, como que fuera un animalito encerrado en una jaula. Y de ahí, doctor, de acuerdo a su experiencia, ¿qué se puede sugerir también para los asesores gubernamentales? Porque estamos viendo que en su momento se iba a permitir el ingreso de los eurodiputados, después se suspendió, después volvió a permitirse, que se permitió primero que se presentara el programa del periodista Carlos Fernando Chamorro en un medio de comunicación nacional, después se dijo que no se iba a permitir que se pase el programa y después nuevamente dijo que sí se iba a permitir, luego se solicita una movilización por parte de la empresa privada y ya prácticamente se dice no hay permiso de movilización. Entonces, ¿qué puede también mensaje reflejar esto en cuanto a la asesoría que está recibiendo el gobierno y qué se puede orientar? Bueno, el gobierno tiene asesores y puede recibir todas las asesorías que se quiera. Lo que pasa es que tienen la mente obtusa, ¿verdad? Y los que están gobernando definitivamente están cerrados en su posición y por mucho que les asesoren, inclusive si fueran buenas asesorías, ¿verdad? Sanas y efectivas, por mucho que les asesoren, ellos están todavía insistiendo en su cerrazón, en su terquedad, y eso es lo que tiene trabada la situación. Es decir, los mismos funcionarios del gobierno, en los distintos estamentos del gobierno, están entrampados, porque hay mucha gente con capacidad que podría, en el ejercicio de sus funciones propias, desempeñarse en una forma efectiva y productiva, pero no los dejan, no los dejan ni manifestarse. Es decir, todo tipo de información tiene que venir de la vocera del gobierno, que es la señora Murillo. De manera que si se tuviera un poquito más de acceso a esa comunicación, no, podría es que, por ejemplo, llegarse a solicitar una resolución de esa crisis. Desde que comenzó este gobierno, a las personas en los distintos ministerios que empezaban a hacer exposición de sus actividades, inmediatamente los corrían del cargo. Ese es el problema. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Que Dios nos ampare, que Dios nos acompañe siempre y que nos dé esa sabiduría de verdad, tanto a los que están liderando nuestro país como también a nosotros como ciudadanos. Y podemos imponernos, ¿verdad? Yo creo que sí, que es posible. Ya está la entrevista disponible para ustedes a través de las redes sociales. Coméntenos. Hasta mañana.